Muy buenas a todos amigos y suscriptores de Orquiplanet, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablarles a lo que se refiere las estaciones en las orquídeas y qué son las épocas y cómo debemos cuidarlas y tratarlas, así que quédense en el video. Bueno, esta pregunta me la hacen mucho, sobre todo en la parte de los abonos, o sea, ¿qué es la época de crecimiento? ¿Qué es la época de floración? Creo que sus nombres le dicen todo, pero por la duda, por la falta de experiencia de muchas personas, se cometen ciertos errores. Entonces vamos a definir lo que sería la época de floración, la época de crecimiento y la época de reposo. Son las tres épocas principales para las orquídeas. Antes de esto recordemos que las orquídeas son en su mayoría originarias de climas en los cuales nunca existe lo que sería una diferencia grande de temperaturas como podría existir en una diferencia entre verano, otoño, primavera, invierno. Las orquídeas no están acostumbradas a esta diferencia de temperaturas y es por eso que en lugares donde se dan estos cuatro climas deben permanecer en el interior. Las orquídeas están acostumbradas a dos tipos de estaciones, por así decirlo. En la parte subtropical y la parte tropical, que es donde más se crían, por así decirlo, donde más crecen y se encuentran estas especies, existen solamente la época lluviosa y la época seca. La única diferencia es que si llueve o no llueve. En tanto a temperaturas, pues es casi lo mismo, no varía mucho, ¿no? Hablemos de un ejemplo que aquí en Ecuador, la única diferencia entre estas épocas, por así decirlo, es que si llueve o no llueve. Las temperaturas de aquí, por ejemplo, no difieren mucho entre lo que sería la época lluviosa, que normalmente por algo coloquial, algo popular, se le dice invierno, aunque no está correcto porque es en realidad estación estival, pues las temperaturas específicamente aquí en mi ciudad alcanzan lo que sería unos 22 grados como máximo, grados centígrados, ¿no? Y como mínimo unos 8 grados centígrados. Si nos vamos lo que sería ya la época seca, la que estamos ahorita, aunque ahorita debería estar muriéndome del calor, pero está un poco frío. Esta época pues está entre los 25 y 27 grados las temperaturas máximas que se alcanzan y las temperaturas mínimas que se alcanzan están entre los 12 y los 15 grados, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es una gran diferencia. Por ejemplo, en invierno hay zonas donde en esta estación se presentan temperaturas bajo cero, hablemos de Norteamérica, y luego en verano temperaturas extremas de sobre los 30 grados, ¿no? Entonces no existe esta diferencia tan grande y es por eso que las orquídeas están acostumbradas a este clima, ¿no? Ahora, que se les ha cultivado en interiores, se les ha cultivado en invernaderos y las orquídeas ahora están adaptadas, más no han perfeccionado sus sistemas biológicos para estas otras condiciones, es diferente. Una adaptación significa que no va a cambiar su estructura genética, que no va a cambiar sus comportamientos, sino que se va a adaptar. Hablemos de que es como nosotros que nos vamos a la playa. Estás en la playa, pues vas a estar con menos ropa porque vas a estar más acalorado, ¿no es cierto? En cambio, si te vas a las montañas vas a estar con un poquito más de ropa. Eso es la adaptación. Tu cuerpo no va a cambiar, va a ser la parte externa la que puedas adaptarte a esas condiciones. Lo mismo ocurre en las orquídeas. Por eso es que se pueden tener orquídeas donde existen estas condiciones climáticas, estas cuatro estaciones y se desarrollan bastante bien. No es necesario que las condiciones se mantengan tan exageradamente acordes a su sistema porque las especies que se compran comercialmente ya están adaptadas, ¿no? Por eso un mensaje: no compren especies nativas, ni arrancadas, ni silvestres, porque aparte de estar destruyendo el bosque, pues no están acostumbrados a ese golpe. Ahora, hablemos de lo que serían las tres épocas. Primero hablemos de la época de crecimiento. Para eso me voy a ayudar de esta pequeña Licaste gigantea, que le conocen como lengua de suegra. Ustedes van a poder ver aquí en esta zona más o menos la fotografía de la flor. Esta se encuentra en la época de crecimiento. Nosotros no tenemos que llevar anotado cada cuánto va a crecer porque la planta mismo nos va a decir, ¿no? E incluso pueden haber diferencias entre orquídeas de la misma especie, del mismo clima y de la misma zona, porque cada orquídea responde diferente a lo que serían los comportamientos externos. Hablemos de que esta está en época de crecimiento, esta está en época de reposo y esta está en época de floración. Entonces,
vamos a ver que no es algo constante, no es como decirles verano es de tal a tal y las orquídeas tienen que florecer de tal mes a tal mes. No, las orquídeas va a depender de tanto su genética como del clima del cual procedan para que se exprese esta genética, ¿no? La época de crecimiento, ¿cuál es? La época de crecimiento es básicamente cuando nuestra planta tiene una explosión de estructuras, como pueden ser hojas, pueden ser raíces, pueden ser bulbos, pseudobulbos, etcétera, ¿no? En este caso, pues, podemos ver que está este bulbo. Este bulbo va a ir creciendo y engordando hasta tomar el tamaño de este de acá, ¿no? Es decir, este es un nacimiento pequeño y todavía no se desarrolla al completo. ¿Cuándo se presenta la época de crecimiento? La época de crecimiento yo la tomo como la primera del año, a pesar de que normalmente suele suceder entre los meses de junio o julio, que son los más, de julio y agosto, que son los más cálidos aquí, pues yo la tomo como el inicio del año para las orquídeas, porque es un crecimiento más adecuado llevarlo así, ¿no? Sin embargo, hay orquídeas que me florecen en esta época y hay otras que en cambio no lo hacen, incluso están reposando. Entonces yo siempre trato de ver a la orquídea, más no de llevar un calendario de cuándo tiene que estar. Por ejemplo, si esto se retrasara, porque puede retrasarse por las condiciones climáticas, digamos que en vez de empezar a crecer en julio lo hiciera en septiembre, no hay ningún problema porque la planta está adaptada a eso. La época de crecimiento ocurre más o menos unos 2 meses después de la época de reposo. Ya vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la planta ha guardado todas las energías, se ha recuperado adecuadamente de la floración, que es la época más desgastante de todas, y ahora se quiere crecer para nuevamente florecer. La época de crecimiento es la antesala de la época de floración y es la que nos indica que nuestra orquídea está saludable. En estos momentos, ¿cómo debemos cuidarla? Requieren un poquito más de riego, ¿no? Un poquito más. No hablemos de que en vez de regarla todos los días, no. Aumentamos un poco la cantidad de humedad que está en el ambiente con un chisguete, un atomizador, como quieran decirle, o lo que sería también aumentamos un poco la cantidad de abonos altos en nitrógeno y fósforo, porque estos son los abonos que requiere para esta época. Abonos que tengan un índice NPK donde el N sea entre 10 y 15, el P entre 5 y 10 y el K entre unos 3 y 5, ¿no? Puede ser eso. O simplemente no abonamos y dejamos que la orquídea crezca, ya que ella misma va a sacar las fuerzas del sustrato si es que lo hemos colocado adecuadamente. Recuerden que la fertilización nunca debe ser algo obligado, sino algo adicional a los cuidados que nosotros le damos. Luego de esto tenemos la segunda época, que es la época más linda y la que la gente le gusta, que es la época de floración. En este caso tengo una Prostrechea fragans aquí. Despide un aroma bastante intenso. Vamos a ver si logro captar alguna flor con la cámara. Parece que no se enfoca. A esta la conocen coloquialmente como pulpitos, como angelitos, como quieran decir. Sin embargo, el nombre científico y el por qué la mayoría de gente la identifica, de gente ligada a la orquideofilia un poco más avanzada, es Prostrechea fragans, ¿no? Les voy a dejar el nombre aquí. Y esto va a indicarles pues cuál es la flor, ¿no? ¿Qué es la floración? Hablemos un poquito más de la floración que de las otras épocas, porque esta es la época que más le importa a la gente. Hay veces que incluso la gente la compra solo para verla florecer y luego bota la orquídea. Esto es algo triste. ¿Y por qué digo que es algo triste? Porque lamentablemente la gente, sobre todo los primeros que compran sus orquídeas o las primeras orquídeas, la ven como un adorno. La orquídea adorna nuestro hogar, nuestro jardín, nuestras zonas, pero no es un adorno. La floración es el adorno. La flor, una orquídea florecida significa que es una orquídea sana. Eso sí, pueden haber orquídeas que estén muriendo e incluso florecer porque tratan de reproducirse. Para ello les dejo el link al video de que dice por qué mis orquídeas florecen aunque estén muriendo, ¿no? La floración en la naturaleza y en todas las especies que tienen flor es una función de lujo. ¿Eso qué quiere decir? La floración nos indica si nuestra planta está sana, ojo que si nuestra planta está sana, que no le hace falta nada, que no tiene necesidades y que la planta está apta para la reproducción porque es algo muy demandante. Hablemos de que es como si nosotros corriéramos un maratón seguido durante una semana, es el equivalente al gasto de energía, ¿no? Entonces
corremos todo el día, dormimos la noche y corre de nuevo a la primera hora de la mañana. Eso es lo mismo para la orquídea. Lamentablemente mucha gente la quiere tener florecida. Podemos aumentar la duración de la floración con buenos cuidados y buenos abonos, pero no preocupándonos más de la flor que de la planta. Normalmente la gente lo que hace es, qué sé yo, cuando se le enferma una orquídea, preocuparse de que la flor siempre esté ahí y que la orquídea se esté muriendo, y eso no importa. No, la floración es algo que requiere de mucha energía. Este enorme gasto de energía viene suplido de la época de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la época de crecimiento se alimenta excelentemente bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta está fuerte para poder florecer. Una orquídea que esté muriendo florecerá únicamente porque quiere reproducirse y preservar la especie, no porque esté fuerte. Una orquídea que esté 100% sana, que no se le vean infecciones virales, que no se vean bacterias ni hongos, florecerá porque nuestros cuidados son los adecuados. Hay personas que me comentan, ¿qué hago si hace 5 años no me da flor mi orquídea? Revisa qué estás haciendo. La floración es una función de lujo, no es algo que le digas florece y florece. La orquídea va a florecer solamente cuando se sienta fuerte y preparada para realizar este proceso. ¿Cuánto dura la flor? Bueno, la duración de la floración es algo un poco ambiguo, ¿no? No podemos decir que tu flor va a durar un mes, porque no sabemos qué especie corresponde, cuáles son los cuidados si está sana. Dentro de la floración, ¿cuáles son los cuidados? Tenemos que aumentar un poquito los abonos altos en potasio, reducirle, qué sé yo, el nitrógeno a entre 1 a 5 del índice NPK, el fósforo de lo que sería el 5 al 10 y las orquídeas del 5 al 15, ¿no? Entonces podemos tener una cantidad alta para que la floración esté sana y tenga la energía para realizarla. La floración de las orquídeas, como les digo, es una función de lujo que se le realiza únicamente cuando la planta está bien cuidada. Si la planta no está bien cuidada, qué sé yo, le faltan riegos, le falta iluminación, le falta, ¿qué más puede ser? Está enferma, tiene alguna infección, etcétera, ¿no? Las orquídeas que no son abonadas, no es que no van a florecer. Estas 3 orquídeas nunca las he abonado, nunca. Y aún así me entregan flores porque están sanas. El abono es un suplemento, como les digo, no, perdón, es un complemento, no es un suplemento, no es algo obligatorio. Y aquí la prueba, la orquídea va a florecer aunque no tenga el abono. Claro que puede durar un poco más la flor, que tiene una cantidad más grande de flores, etcétera, ¿no? Pero no vamos a incurrir en eso. La floración es la época que usualmente menos dura en el año, dependiendo de la especie. Hablemos de que las Phalaenopsis y las Cymbidium, que son las que más duran, pueden durar entre 1 a 3 meses. La flor dependiendo del estado de la salud de la planta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a veces, como la planta no se logra reproducir, y esto pasa sobre todo en las orquídeas que tienen varas, ocurre una segunda floración. Esta segunda floración no es nada recomendado. Entonces, cuando se acabe la primera floración, tenemos que cortarla. Para eso te recomiendo ver el video de cuándo, cómo y por qué cortar las flores de nuestras orquídeas, que va a estar aquí en la pestañita ahí. Bueno, sigamos. La época final, que sería la época de reposo. Esta época de reposo viene dada por la inacción biológica de la planta. En la época de crecimiento vimos que se mueven más estructuras como raíces, como hojas, como bulbos, etc. En la época de floración obviamente se ven las flores. Y en la época de reposo, no se observa un crecimiento para nada. Vamos a observar la planta, ¿no? Hay unas manchitas, pero son quemaduras por el sol, no es un hongo, ¿no? Bueno, esta planta terminó de florecer, hablemos de hace un mes, y se encuentra en reposo hace un mes. Hay orquídeas que incluso tienen un reposo muy largo, como pueden ser las Dendrobium. Las Dendrobium, cuando termina la floración, botan todas las hojas de las cañas que tienen y parecen muertas. Pero eso no quiere decir que estén muertas, sino que están aletargadas, tienen todas sus funciones disminuidas, no tienen mucho flujo de savia, no requieren muchos riegos. En la época de reposo no se debe abonar. En la época de floración es recomendable no abonar cuando ya los capullos se han abierto, es algo que me faltó mencionar. En la época de reposo, ¿por qué no se debe abonar? Porque los nutrientes no los va a absorber la planta y van a estar ahí quedados en el sustrato. Y recordemos que si son abonos químicos, pueden degradar a la flora bacteriana y permitir el crecimiento de otras especies parasitarias, o pueden ser algunas algas, etcétera, ¿no?
Pero la planta no está lista para comer. Hablemos de que es como si la planta estuviera durmiendo. Es del mismo símil. Tú a las 8 de la noche te vas, te duermes y a las, qué sé yo, 7, 5 de la mañana estás en pie, pero no sabes qué pasó en toda la noche. Tu organismo se redujo bastante, tu respiración, tus sueños, tu actividad, a pesar de que aún seguía funcionando, actividad biológica, perdón, estaba reducida al mínimo. Lo mismo les pasa a las orquídeas en reposo. Es como si reposara. eh, y es donde menos se necesita lo que sería nutrientes y esto. ¿Cómo las reconocemos? Si durante más de, qué sé yo, 3 semanas no hemos visto que saca nuevas hojas, ni varas, ni nuevas estructuras, la planta está reposando. ¿Cuánto tiempo tiene que estar reposando? El suficiente para recuperarse de la floración. Puedes pasar de 1 a 3 meses así, sin realizar nada. Hay las dendrobium incluso que se tiene que despertarlas con un poquito de agua helada, es decir, regarles un día con agua helada y luego con agua a temperatura normal. Pero eso son casos muy puntuales, por Dios, no vayan a estar regándolas con agua congelada a sus plantas, ¿no? Que los conozco, los conozco. Bueno, son algo muy puntual que se despierta de esta dormancia. Sin embargo, con lo que sería el programa de abonos, que sigue un abono alto en nitrógeno, ya se despiertan. Aquí, como se ha desarrollado un microclima entre todas las orquídeas de mi colección, yo no necesito eso. La planta despierta por sí sola. Esos son los factores que tengo que mencionar con las las tres épocas más importantes. Espero haber resuelto sus dudas. Recuerden dejar acá abajo los comentarios y las sugerencias que tengan. Recuerden que pueden encontrarnos tanto en Facebook, Twitter, Google+, también en Instagram, que ya abrí una cuenta y estoy subiendo fotos de mis orquídeas allí, para que ustedes puedan analizar distintos factores, ¿no? Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, y nos veremos en un próximo video. Espero que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas. Adiós, amigos.